Bien, mira, a ver, me acuerdo que la primera vez que hablamos sobre textos críticos, que yo hablé sobre textos críticos, fue justamente en la facultad, aquí en la Universidad Católica. Y fue una cuestión donde yo todavía no entendía muy bien lo que queríamos hacer al final. Todavía las herramientas estaban un poco diluidas, no estaban tan sólidas, había que sedimentar un poco las cosas que queríamos decir. Y de rato fue un poco incómodo, ¿no? Fue un poco confuso primero, luego faltaba más claridad en algunos términos que yo trataba de utilizar, muy de arquitecto, ¿no? Muy así, súper, eh, con estos términos muy románticos, hablando de tectónica y no sé qué, que era poco entendible, o que la crítica estructuralista, fenomenológica, y me di cuenta y dije, esto no es lo que debe ser texto crítico. Entonces ahí yo di un pequeño vuelco atrás para como reformar la idea. Hola, bienvenidos a La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En esta oportunidad conversamos con Jorge Ludeña, fundador de TXT Críticos, quien compartió con nosotros cómo ha sido su experiencia vinculada con otras formas de comunicar arquitectura, cuáles han sido sus mayores retos y aprendizajes en estos primeros 4 años difundiendo crítica arquitectónica desde su plataforma, en donde el tono y la forma de comunicar han formado parte importante de la evolución de este proyecto. Jorge es arquitecto y máster en proyectos arquitectónicos avanzados con mención en crítica por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es docente, investigador y profesor de taller arquitectónico en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y en la Universidad Estatal de Guayaquil. Es fundador y director de TXT Críticos, proyecto que se introduce en la escena de la arquitectura en el año 2019 como una plataforma abierta dedicada a la crítica arquitectónica. Actualmente, TXT Críticos cuenta con más de una docena de escritos colaborativos dedicados a la arquitectura ecuatoriana que han sido expuestos en diferentes eventos de arquitectura locales e internacionales. Pueden conocer más del perfil de Jorge y sobre TXT Críticos en la descripción del episodio. En caso que te guste esta conversación, ayúdanos compartiendo el episodio, dándole like, comentando y recuerda suscribirte y seguirnos en todos nuestros canales donde pueden encontrarnos como Eventos de ARQ. Hola Jorge, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este nuevo episodio del podcast. Gracias por tu tiempo y esperamos esta conversación sea bastante interesante para ti. Bueno, para partir, una de las preguntas que tenemos en este foco, esta primera temporada está enfocada un poco con el tema de la comunicación arquitectónica, o sea, cómo desde distintas prácticas se aborda este tema, y por eso nos parecía interesante como la práctica que desarrollan ustedes desde textos críticos. Y la primera pregunta es, ¿qué es para ti la comunicación arquitectónica? Hola Billy, muchísimas gracias. Ahora estoy súper contento y estaba un poco ansioso antes de esta conexión. Poco para ir al grano y ya entrar en lo que tal vez queremos hacer en textos críticos. Para nosotros la comunicación en arquitectura es más bien tratar de sumar o complementar un poco el contexto operacional de la práctica, ¿no? Sabemos que ya hay un gran trabajo de parte de la docencia, donde desde la trinchera de cada docente en arquitectura hace un pequeño trabajo de ir, tú sabes, ¿no? Desarrollando esa sensibilidad a los estudiantes sobre la arquitectura. Pero finalmente creo que hay gran parte de la arquitectura que no se consume y que es necesario visibilizarla. Tal vez, entrando un poco más allá, no tanto de la arquitectura, sino más bien el pensamiento detrás de la arquitectura. Cómo se hace arquitectura, ¿no? Contemporáneamente, de qué forma llegas a concebir una obra, qué es lo que el arquitecto comienza a elaborar como proceso metodológico del proyecto. Eso hablando directamente sobre la comunicación en la arquitectura especializada solamente para arquitectos. Pero por otro lado hay otra parte más, donde hay gente que consume arquitectura a la cual no le puedes hablar tampoco de
ser tan pragmático o ser tan poético o ser tan técnico en la arquitectura. Tienes que hablar, yo creo que de otra forma, ¿no? Con un lenguaje un poco más común. Entonces, la idea del texto crítico es justamente ser, digamos, si se quiere, más precisos, tratar de comunicar con distintas herramientas cómo se hace arquitectura, más que qué es la arquitectura, y llegar a aquellos nichos donde no solamente es el estudiante, no solamente es el arquitecto como docente en la academia, no el arquitecto como profesional, sino aquellas personas que están fuera de ese ámbito del arquitecto y que también quieren saber o conocer. Y de eso hemos tenido, creo que, algunas bonitas experiencias con gente que se ha interesado por fuera de la esfera del arquitecto. Exacto. O sea, ahí levantas un tema que igual seguramente nos vamos a ir saltando como en cosas medio... confieso que me costó armar la entrevista porque hay muchos temas que me interesan de esta práctica. O sea, yo creo que por lo menos con Oscar, que también está vinculado a la academia, tenemos como mucho interés también como en esta parte, y ustedes también como académicos. Pero para ir reenfocando, hay uno de los temas que comentas que es súper interesante, que también ha sido parte como de esta construcción en el foco de la comunicación, y es que nosotros vemos como problemático de alguna forma esa noción de que desde la arquitectura o desde la academia hablamos mucho para nosotros mismos, mucho para los propios arquitectos y mucho para el nicho académico también. Entonces, hay arquitectos, hay colegas también que están fuera como del nicho académico, que ven como todo esto como algo ajeno, todo el tema como de comunicación como algo ajeno. Entonces, de ahí es donde nos interesó como entrar en esto como para transparentar y deconstruir un poco como esa barrera que los mismos académicos nos hemos ido construyendo. Entonces, hay un tema interesante detrás de todo esto. Ahora, como retomando esa idea de textos críticos, cuéntanos qué es textos críticos, o sea, de dónde nace la iniciativa, o sea, como por qué nació o a qué se enfocan también. Bien, ahí puede venir como que las primeras ideas, ¿no? Es como, creo que todos cruzamos por un momento súper efervescente donde hemos leído muchísimo de muchas cosas y queremos tal vez de alguna forma esos pensamientos que se forman después de la lectura materializarlos, y obviamente creo que la escritura es una buena práctica, eso como inicio. Luego, que era lo que siempre estaba rondando en mi cabeza, también en la cabeza de Juan Carlos. Y luego yo hago el máster como por el 2017 más o menos, donde justamente el máster, tampoco voy a alargarlo para hacerlo más serio, pero tiene que ver muchísimo, el máster, perdón, me tiene una mención en crítica. Y tuvimos, creo que, una muy buena escuela para crítica arquitectónica. Entonces realizamos unos pequeños ejercicios que tienen que ver justamente en herramientas que te ayudan a hacer esa distancia del proyecto y del pensamiento del arquitecto cuando hizo su obra, y más bien verla desde afuera, ¿no? Es decir, es cómo esa obra trasciende más allá del pensamiento del arquitecto que la diseñó o la construyó. Es como cuando haces esa mirada del palimpsesto y comienzas a ver la obra y comienzas a tratar de interpretarla, ¿no? Que finalmente tiene que ver mucho con la pregunta anterior, que es la comunicación de la arquitectura, desde el discurso material construido, por así decirlo. Y luego era la necesidad también de proponer por lo menos tal vez como una especie de herramienta, le llamamos ahora, porque en ese momento era muy como, cuando recién las ideamos, era como muy orgánico, ¿no? Mira, ¿sabes qué? ¿Qué tal si proponemos conversar con arquitectos? ¿Qué tal si escribimos sobre obras? ¿Qué tal si las analizamos? ¿Qué tal si hacemos una diferente forma de expresarse a nivel del proyecto, que no sea tal vez tan descriptivo, sino más bien un poco más como la puesta en crisis de la propia obra y del pensamiento detrás de ella?
Y en base a eso fuimos recopilando información, escribiendo, hicimos como una especie de barrido de información de arquitectos contemporáneos, llamamos nosotros, que estaban haciendo arquitectura y que se veía muchísimo su participación de las diferentes bienales latinoamericanas. Y justo ahí creo que nos dimos cuenta de algo, ¿no? Que desde hace unos tal vez 20 o 30 años atrás se estaban formando como una nueva ola de arquitectos que habían dejado un poco más atrás el paradigma del posmodernismo y comenzaron a surgir una práctica arquitectónica muy local, ¿no? Con un pensamiento, tampoco quiero hacer separaciones, pero con un pensamiento muy desde la idea de cómo hacer arquitectura buena con pocas cosas. Para esto teníamos también una amistad bastante cercana con David Barragán de Alborde, con el cual también conversábamos acerca del tema. Y ahí es cuando decimos, ok, hagamos una primera temporada de textos críticos sobre arquitectura ecuatoriana. Y en ese andar fuimos conectando con varias cosas, obviamente la comunicación de la arquitectura por medio de estos grandes eventos como bienales, comienzan a darte como un contexto y comienzas a notar ciertas situaciones a nivel de la práctica arquitectónica que se van repitiendo en diferentes lugares. Entonces era como nosotros creíamos que era como una nueva, está mal decir corriente, ¿no? Pero como un resurgir de nuevas prácticas, de las cuales no se escribía mucho, de las cuales no había registro documental, fotográfico, pero tal vez no había una escritura que un poco desmantele lo que estaba pasando en ese momento. Y es ahí cuando nos montamos en la figura de decir, ok, bueno, hagámoslo, creo que hay una justificación sobre esto. Y luego nos pasa algo súper interesante, ¿no? Que fue súper bonito y creo que nos abrió un poco más el campo, que justo un grupo de arquitectos de Quito, entre ellos Alborde, organizaban algo que ellos le llaman en obra. Y nos invitan a escribir sobre las obras nuevas de arquitectura. Entonces, digamos, se puede decir, no sé, este evento de arquitectura que ellos organizaban como que Petit Comité, es súper chévere porque iban a la obra justamente antes de ser habitada. Es decir, la obra se diseñaba, se construía y antes de ser habitada por los dueños finales, hacían una visita donde se incluían estudiantes, docentes, los arquitectos, los maestros de obra. Y en un momento dado comenzamos a ver las diferentes miradas de la propia obra, desde el proyectista, el diseñador, el constructor y los maestros. Pero nada de eso se estaba documentando. Entonces, en conversaciones con David, nos dicen, oye, bueno, a ver, ¿qué tal si ustedes escriben sobre las obras y esta onda en obra, vale la redundancia, ya tiene una resolución escrita y hay un texto sobre eso? Y ahí es cuando sin darnos cuenta ya nos habíamos metido en esta especie que llamamos ahora herramienta de escribir sobre la propia obra, y ya teníamos una herramienta más para hacer, digamos, crítica arquitectónica. Luego de eso comenzamos a levantar más información, comenzamos a hacer textos. Yo había propuesto al principio, porque todo esto se hacía con gente que tú ibas encontrando al andar, ¿no? Te decían, oye, escribiste esto, ¿qué tal si seguimos haciendo? Les decía, bueno, ¿quieren unirse? Como más o menos como para ir ideando y haciendo ese trabajo más como de cirujano, de ir puliendo los textos, diagramándolos y demás. Y yo lo pensé al principio, después del máster dije, ok, vamos a ver si esto resulta. Tenemos la oportunidad de escribir sobre obras de arquitectura contemporánea, donde nadie había escrito todavía, que era una idea súper chévere, porque escribíamos sobre la obra, inclusive antes de ser publicada, por, no sé, Art Daily y demás. Y era como que, ok, aquí hay algo interesante. Y dije, bueno,
yo me lo planteé mismo y dije, bueno, esto va a ser un proyecto de un año. De un año tenemos que sacar 12 documentos pequeños en un formato de mini revistita o fanzine, donde cada uno va a tener un tema diferente. Pasó el año, y luego de eso se nos vino encima la pandemia y ya no podíamos hacer visitas, ya no podíamos contactar a gente, y ahí fue cuando de repente se pegó un bajón porque ya no había publicaciones, pero habíamos gente que todavía nos escribía, nos hacía referencias, nos preguntaban cosas. Y luego después de esto, después de haberlo pensado nuevamente, hacemos esa especie como de relanzamiento que tuvo lugar hace unas semanas atrás en este conversatorio con todos los invitados. Entonces, es así que surge, digamos, el nacimiento de Textos Críticos, como una iniciativa propia, muy personal, de conocer obras de primera mano y luego de conocer a los arquitectos y finalmente con pequeñas oportunidades que se fueron dando en el andar. Ok, buenísimo eso. La pandemia en verdad como que de alguna forma frenó algunos proyectos, pero también potenció, permitió como hacer ese break también como para repensar ideas, y creo que terminó Sí. siendo como otra oportunidad como para este tipo de cosas también, que se potenciaran más, que poder tener como esos contactos más a distancia. Se puso como más sobre la mesa también, poder tener como esa amplitud. Hay una cosa interesantísima con todo eso que comentas, y que yo tengo un interés muy particular como sobre esa relación que están construyendo también, que es como la práctica tradicional, o la que consideramos práctica tradicional en la arquitectura, que es la obra, la construcción y todo lo que va embebido dentro de esto, eh, termina siendo estos cruces con estas otras prácticas paralelas, por decirlo así, o estos modos de producción donde se difunden este tipo de arquitectura. Eh, Como con esta línea, hay una cosa que me preocupa y me da bastante curiosidad también ver cómo lo perciben desde su contexto también, y al estar vinculado con las universidades. Cada vez más en las universidades se sacan más programas de teoría y de historia, y se le da como más prioridad a la parte práctica. No sé si en Ecuador esté pasando lo mismo. Por lo menos acá en Chile hay como una evolución de las mallas académicas en varias universidades, y en eso hay dos cosas que me parecen como pertinentes en sacar a colación. Y una es como qué tan pertinente ves para la práctica arquitectónica el tema de la crítica y de la teoría, o sea, qué le aporta realmente. Y lo otro es ver cómo ese tema también, al ustedes plantearlo directamente en Ecuador, si esa producción, o al tener como ese espacio, ese nicho vacío, por lo que comentas de que no había como ese espacio de discusión, ¿qué le ha aportado también como a la discusión? O sea, ¿ha detonado algunas otras cosas, o todavía sigue siendo tan hermético el tema de la crítica por esas geografías? Bueno, a ver, ahí hay como dos preguntas, como empezando por atrás, yo creo. Es, de cierta forma, creo que hasta riesgoso exponer tus pensamientos, digamos, a las personas, ¿no? Es decir, ok, mira, yo creo que esto puede ser de esta forma porque he visto esto, y tal vez una conclusión sobre lo que se escribe está expuesto y está escrito de esta manera. Aunque suene un poco confuso como lo trata de expresar, cuando uno expone lo que trata de lo que piensa y lo escribe, que ya se vuelve un documento material, tiene que estar dispuesto a recibir después de eso una, digamos, retroalimentación, que en muchos de los casos, en nuestro caso ha sido crítica, sobre las cosas que
que pueden estar mal o bien al respecto. Entonces al principio fue súper duro, o sea, fue como, ok, es decir, tomar una decisión. Hay esta posibilidad, se puede hacer, no se está haciendo, hagámoslo y que venga lo que tenga que venir, ¿no? Entonces, en base a eso, de nuevo, volviendo a la pandemia, fue como una reflexión y maduración de la idea, ¿no? Es decir, ok, bueno, ¿te acuerdas que nos escribieron sobre esto? Creemos que hay que dar igual una respuesta, ¿no? Y una respuesta pertinente a lo que estaba pasando. Entonces, pero yo creo que esto es parte también de una cosa que es muy importante y que no solamente tienen responsabilidad los docentes en la academia, sino también tienen mucha responsabilidad todos los otros medios de difusión de arquitectura, de cómo se consume la arquitectura, incluidos textos críticos. Porque mucho de lo que tú me comentas, esto de este cambio de la hegemonía de la teoría sobre la práctica y que tal vez no estemos haciendo un equilibrio entre ambas, creo que responde a situaciones contemporáneas de cómo se viene haciendo la práctica dentro de las escuelas, ¿no? Es decir, por un lado tenemos una práctica o un desarrollo mucho más occidental, donde posiblemente en Norteamérica hay muchas escuelas, es la práctica por la práctica, desde 1945, por ejemplo, con Cooper Union, con John Hedduck, Connie Road y demás, que habían tenido ya un sustento muy amplio de formación y planteamiento de teoría, y que finalmente hay como esa situación en la cual hay un quiebre, en la cual dice, ok, ahora volquemos esto a la práctica, que es lo que se necesita. Y finalmente el arquitecto tiene que desarrollar esto en el espacio, ¿no? Que finalmente ahora hay este paradigma tal vez en las escuelas, no sé si latinoamericanas, no tengo mucha idea de cómo es, de qué es lo que está pasando a nivel de Europa, pero que de hecho está pasando yo creo que en Ecuador, por lo menos en lugares donde yo conozco, y en otras partes de Latinoamérica, que hay como disparidad entre la teoría y lo práctico. Yo creo que yo no veo muy problemático esto de que haya menos teoría o haya más práctica, o haya menos teoría o más práctica. Creo que eso es como, no es, creo que lo problemático en sí. Me parece que cuando mucho de lo que se estudia en historia de la arquitectura, o en teoría de la arquitectura, o en teoría de la ciudad, es una descripción de lo que pasó, ¿no? de lo que ocurrió a través de los hechos materiales y de lo que pasaba, ¿no? de la obra construida, del proyecto construido, de la ciudad construida. Pero creo que muy poco se habla del pensamiento del momento. Es decir, ¿qué es lo que, por ejemplo, no sé, qué es lo que Moore pensaba o los 5 de New York pensaban al momento que plantean la exposición, creo que fue en el MoMA, acerca de la práctica de arquitectura contemporánea? Entonces se describe la obra, se recuenta la historia, pero creo que no hay una idea muy fuerte de contar realmente el pensamiento detrás, de cómo se llegó a eso, por qué se llegó a eso, de qué forma pasó esto y por qué ocurrió. Entonces creo que ahí hay una cuestión que creo que no se está tal vez proponiendo bien en la escuela, ¿no? Cuando hablamos de teoría. Porque de esa forma, ¿cómo desarrollas el pensamiento crítico del estudiante? ¿Cómo tú luego al final de la carrera lo sueltas a la vida profesional y le dices, oye, tienes que hacer un tipo de arquitectura determinado en base al contexto, a lo que está pasando en el momento, a lo que está pasando socialmente en el lugar, en base a todas las problemáticas que se tienen muchas veces
económicas, sociales y demás, y tienes que referirte a eso para hacer arquitectura. Y no descontextualizar lo que estás haciendo. Entonces creo que ahí esa selección final, al momento que te chocas con el ámbito profesional, es como decir, ok, ¿qué decisión tomo? Repito lo que está pasando, así esté mal. Escojo esto que creo que puede afianzar mi práctica, así termine en la quiebra con muchos arquitectos como nosotros. Pero finalmente creo que es el pensamiento que creo que tiene que, digamos, evolucionar, ¿no? Un pensamiento crítico para que el arquitecto que se forme finalmente pueda enajenar aquellas cosas que no son buenas para la práctica arquitectónica. Sí, eso, o sea, además, o sea, por lo menos por las lecturas que he tenido desde hace algún tiempo también, va de la mano lo que comentas del trabajo de los medios de difusión arquitectónica. Va muy de la mano con la inmediatez y con el consumo contemporáneo de información, que termina siendo como simplemente la producción, como por producción, se consume mucho imagen y poco contenido realmente. Sí. Y hay algún como impacto en eso que termina siendo de alguna forma como interesante tratar de entenderlo, pero por otro lado es como lo que dices, como muy la práctica por la práctica a veces sin tomar en consideración como esas condiciones. Y hay una cosa como retomando una de las ideas que comentas con esa condición de que de todas el tema de la crítica, o sea, cuando uno emite opiniones, o sea, que ya se pone como que tomas partido, de alguna forma vas a tener detractores también, o sea, hay algunos que van a estar de acuerdo y van a aplaudir lo que se hizo, lo que se dijo, y otros que van a decir como que no, esto no está tan enfocado y que yo creo que ese es un poco el trabajo de la crítica también, como generar discusión. Eso yo creo que es lo más interesante, sobre todo cuando se hace sobre obras contemporáneas donde no hay como una comprobación real, a lo mejor hay opiniones o cuestionamientos que se hacen, para no decir opiniones, que no pueden ser comprobadas como en un periodo tan inmediato y capaz la obra resulta siendo mejor de lo que se pensaba o peor de lo que se había dicho que era bueno. O no, claro. Este, Dentro de esos comentarios o dentro de esas como cuestionamientos, has recibido o han recibido el proyecto como cuestionamiento sobre esas posturas que han tenido desde los autores o desde otros espacios, o sea, como desde otros nichos académicos, por decirlo. Sí, por supuesto. Quería acotar algo a la pregunta anterior. Hay algo muy interesante que comenta Florencia Rodríguez, que me parece que actualmente es Dean de la Universidad de Illinois. Ella dijo algo así como, mira, en Latinoamérica se está haciendo muchísimo, pero no hay nada escrito. No hay nada de teoría al respecto. En Norteamérica, en el contexto de Estados Unidos, se hace poco a nivel de lo que se desarrolla en la práctica arquitectónica, pero se escribe muchísimo, en el contrario, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un efecto medio raro, ¿no? Como es siempre esa mirada de Latinoamérica, lamentablemente, hacia la producción un poco más como de Norteamérica, pero estamos viendo la teoría, más la práctica se diluye y termina siendo otra cosa. Entonces, creo que ahí hay una cuestión en la cual uno mismo tiene que volcarse hacia el propio pensamiento sin que esto cause tribalismo, pero sí ver cuáles son, tal vez a largo plazo, aquellas cuestiones que son válidas y que pueden aplicarse nuevamente. Creo que ahí enlaza un poco a tu comentario, ¿no? Esto de cómo compruebas si de lo que se está hablando en este momento es válido o no, es bueno o no, ¿no? Yo creo que alrededor de eso creo que hay otra esfera más, ¿no? Que la esfera es esta esfera en la cual tú dices, expongo esto para que al momento de que se exponga se vaya como disertando y debatiendo para finalmente es como
como que vas curando un poco el pensamiento, ¿no? Pero tiene que ser expuesto para poderlo debatir. Si está un poco oculto, difícilmente se puede debatir y crear nuevo conocimiento. Ahora, tratando de enlazar a la siguiente pregunta. Mira, comentarios de muchísimos. O sea, de hecho, ahora que lanzamos nuevamente, es un poco chistoso porque no sabíamos si borrar todo el contenido que teníamos o no, o hacer un screenshot o no sé qué. Pero justo creo que Instagram nos ayuda un poco en eso porque nos dice que se pueden ocultar ahora las cosas, ¿no? Las fotos anteriores. Y en ese recuento de las fotos anteriores, nos dimos cuenta que había muchísimos comentarios, algunos que eran muy válidos, todos son válidos, otros eran más como a ver, no puedes hacer esto porque actualmente se está haciendo esto, no creo que es válido, tal vez la forma en la que hacen crítica no es la correcta, deberían enfocarse mejor en esto, ¿dónde están las obras de aquellos arquitectos que ustedes no están hablando? ¿Quién los pone a ustedes? ¿Quién les dice a ustedes que son como que los filtradores de la buena arquitectura del Ecuador? Y ahí era como que es verdad, o sea, no es que queremos filtrar la arquitectura, sino más bien es como creo que pequeñas oportunidades que se han ido dando a medida que hemos estado haciendo este recorrido por las obras que se están haciendo, ¿no? Yo entiendo que hay muchísimos libros de los cuales no hemos escrito, que se podría llenar, hacer muchísimas publicaciones más, que esperamos más adelante poder trabajar, por ejemplo, con arquitectos más de la costa, porque la mayor parte de las obras que tenemos, por lo menos propuestas ahí, son arquitectos de la sierra, donde hay muchísima información expuesta y de las cuales se puede hablar al respecto. En cambio, en la costa hay menos obra, por lo menos del tipo de obra que no está ligada directamente al ámbito comercial o reproducción de las arquitecturas como si fuera un trabajo en serie. Y creo que esa es la crítica, una de las cuestiones más difíciles de resolver que hemos tenido hasta el momento, ¿no? Es decir, no creernos el filtro de la arquitectura, sino más bien llevarlo como por el hecho de que estas arquitecturas de las cuales estamos hablando, las usamos para probar que hay unas herramientas por las cuales se puede hablar de esta obra. Entonces, tal vez si hacemos una conversación crítica, que es como le llamamos, que es nada más que una entrevista, posiblemente esa es una herramienta. Tal vez esto de este texto que es un poco más teórico es otra herramienta. Entonces, no es tanto exponer la obra, sino exponer la herramienta, la metodología y exponer también lo que se dice sobre la obra en ese momento, ¿no? Que tal vez esto nos lleve a escribir más, que nos hace falta. Creo que es el cometido más o menos ahora que hemos llegado mucho más allá del año que era el proyecto inicial. Eso habla muy bien del proyecto y de la iniciativa también. Y sí, con todo lo que comentas, realmente o sea, es esa la lectura. Importantísimo eso que acotas de que realmente el proyecto como que no buscaba ser como esa lectura de que lo que aparece en textos críticos es lo que realmente forma parte de esta masa crítica de producción arquitectónica en Ecuador, por lo menos en esa idea inicial. Y lo otro es esa condición de la discusión, porque yo creo que mientras estamos como estudiantes en la etapa de formación, estamos muy acostumbrados a recibir comentarios y críticas porque forma parte del proceso formativo, donde tú expones tus ideas, muestras tu proyecto, pero es en un proceso como de formación. Y pareciera que esas ideas se truncan cuando ya termina tu proceso formativo, o termina, entre comillas, por lo menos el formal hasta que recibes el título de arquitecto.
y después estás como solo en la vida, donde a lo mejor discutes con pares cercanos, pero no hay como esa posibilidad de tener un intercambio de alguien que de alguna forma pudiera tener un poco más de, no sé si más conocimiento, pero sí por lo menos un poco más de experiencia y poder darte como un feedback. Entonces, la producción arquitectónica después de cuando ya estás solo con tu estudio o trabajando en otros espacios, como que no tenemos esa costumbre de exponernos y recibir cuestionamientos, ya sean buenos o malos, o sea, pero yo creo que ahí es donde termina siendo como un aporte esta exposición de ese tipo y más con esas estrategias que tienen de tener como lecturas hasta del mismo autor y tener como otras visiones paralelas de todo esto. Entonces, ahí hay como un nicho de nuevo vacío y no solamente en Ecuador. Yo creo que eso termina siendo como muy, muy transversal en Latinoamérica. No sé, realmente desconozco, no me atrevería a opinar de la producción en otros continentes, pero por lo menos Latinoamérica termina teniendo como esa condición particular de que se produce y muy poco se cuestiona lo que se hace, sobre todo fuera de los temas académicos. Y en esta misma línea, o sea, ya ahora que estamos como comentando cosas de Ecuador, el último episodio también están abordando esa línea de los latinoamericanos. Están pensando como ampliar ese nicho también, o sea, quieren como empezar a sumar más voces, sumar más, cómo tienen pensado esta evolución, este paso ahora saliendo de Ecuador. Claro, de hecho es la idea que lanzamos justamente como, digamos, primicia en el conversatorio, ¿no? Es pensar ya en una red de crítica arquitectónica latinoamericana. De alguna forma, me parece que tener estas miradas, inclusive fíjate que ahí interviene muchísimo la forma en cómo se escribe y en cómo se habla de la arquitectura. Es decir, tal vez en Ecuador tenemos una forma de escribir las cosas y hablar sobre esto que puede variar un poco, tal vez en Chile, en Argentina, y eso proviene de las propias escuelas, ¿no? Es decir, tal vez la escuela chilena es diferente a la ecuatoriana y definitivamente la escuela ecuatoriana es súper diferente a la argentina y ni hablar con lo que está pasando ahora mismo en Brasil, ¿no? La forma en cómo se habla y se despunta la arquitectura es completamente diferente. Entonces, creo que esta idea, la verdad, es súper ambiciosa. Yo estoy consciente de que no se va a dar tampoco de aquí a mañana o en los próximos meses, tal vez esto nos tarde un poco más. Es expandir la posibilidad de trabajar en otros contextos con otros profesionales que tienen tal vez esta misma inquietud sobre esta forma de desmenuzar el proyecto y volverlo a armar, ¿no? Posiblemente vayan a ver, va a ser un camino muy difícil. Creo que tenemos ahora mismo una muy buena conexión con Óscar Aceves, con el cual estamos trabajando en unos próximos textos con una metodología súper interesante que se puede sumar a esta nueva temporada de textos críticos. Me encantaría, y yo se lo compartía a mi colega Juan Carlos y a Óscar, encontrarnos a alguien en México o encontrarnos a alguien en Brasil o en Colombia o en Argentina que quiera hacer lo mismo, ¿no? Porque es como un poco ir descontextualizando esta idea que nace en Ecuador, es como irla probando en otro territorio, ir puliéndola, luego probarla en otro territorio, puliéndola, y luego finalmente creo que podemos tener, bajo todas estas diferentes lecturas de la herramienta, difundir un producto tal vez mucho más elaborado, ¿no? Mucho más pulido, mucho más agudo. No quiero decir complejo porque la idea del texto crítico no es ser complejo, sino ser fácilmente digerible y consumible, pero sí muy como visto desde diferentes perspectivas para que al final quien lo pueda consumir sea
sea como fácilmente entendible, como decía, digerible. Creo que por ahí va un poco la idea. No es tanto del hecho magnánimo de decir, mira, oye, yo quiero que esto se expanda porque simplemente quiero que se expanda. Creo que si hay algo que se está formando ahora mismo, que nosotros le llamamos herramientas, que son 4 o 5, ¿qué tal si esta no funciona en Chile? ¿Qué tal si en Argentina tienen otra que se suma, aunque simplemente no funciona y que evoluciona? Creo que por ahí tal vez una idea un poco que va un poquito más arriba del proyecto, ¿no? Es casi que ponerlo a la misma metodología de textos críticos en crisis, pulirla y posiblemente volverla a sacar nuevamente, que es lo que ya nos pasó con una mirada solamente desde Ecuador. Sí, y hay algo, por lo menos dentro de lo que comentas con estas herramientas o estrategias que están considerando, como dando un paso atrás y para transparentar un poco la plataforma, que dentro de todo es un poco la idea también de esto, como para lo que comentas, que se puedan ir replicando y que la gente entienda y pueda decir como que, pero sí lo puedo hacer, no es algo tan complejo, ni pensando en esa línea, ¿cómo funcionaba hasta antes de este último lanzamiento y con estas últimas estrategias que están sumando? ¿Invitaban ustedes a los que iban a escribir? ¿Seleccionaban ustedes la obra? ¿Cómo era esa estructura de sobre qué se va a hablar y quién va a hablar sobre tales casos o tales obras? ¿Y cuál va a ser como el foco ahora también? O sea, ¿va a modificarse como esa estructura? O sea, como para entender un poco los dos escenarios y ver hacia dónde va toda esta idea. Claro, ¿cómo operan textos críticos? Que es más o menos la pregunta. Teníamos un listado súper amplio de obras de arquitectura ecuatorianas. Amplio, desde hace 20 años atrás, no sé, cientos de obras, ¿no? Algunas de estas obras eran como que eran, digamos, obras de personas que conocíamos, también por el acceso a la información. Puedo decir que tal vez hay arquitectos que son un poco más celosos de la información y del pensamiento detrás de la obra que otros, y otros muy abiertos tal vez. Luego fuimos tratándonos de enfocar en una franja, digamos, en una década específica. ¿Ya? Y ahí es cuando escogimos más o menos como del 2020 para atrás. Por eso es que son obras como bastante nuevas. Y ahí viene la otra idea, es decir, son obras en las cuales se ha escrito poco o no se ha escrito nada, ¿no? Todavía, porque había la oportunidad de visitar la obra antes de que todo el mundo la visite. Entonces era como una especie como de premisa, ¿no? Es decir, es como que lo primero que se tiene que decir sobre esta obra, y no por ganar el nicho, sino decir, ok, lo primero que se dice y qué seguirá después, o se negará o se seguirá diciendo. Luego de eso, contactábamos a los diferentes arquitectos, les planteábamos cuáles eran las herramientas y les contábamos a ellos qué era lo que nos interesaba. Es decir, mira, ¿qué tal si contigo hablamos de esta obra? ¿Qué tal si hablamos de esto que escribiste? ¿Qué tal si hablamos de el pensamiento tuyo de arquitectura? Y ahí vamos enlazando un poco, ¿no? Finalmente, esto se tomaban notas, se grababan, se filmaban, se tomaban fotografías, luego se transcribía en un documento que ibas poco a poco puliéndose, ¿no? Es como ir curando y tratando de, por lo menos de que al momento que escribamos, sea claro y muy fácil de entender. Y eso se iba complementando con primeras imágenes recortadas que se iban colocando, es como un pequeño borrador, ¿no? Hasta que luego despuntaba en el documento digital, que es el que ya está diagramado y se ve un poco más como profesional. Esa es la forma como que más o menos, la forma en cómo operábamos, ¿no? Y cómo llegábamos a mostrar luego el proyecto. ¿Y el autor no intervenía, o sea, no tenía voz dentro de esa primera
como reconocimiento o si lo entrevistaban, participaba de alguna forma. No, sí, lo que hacíamos era que, o sea, en todo momento, a ver, siempre el autor estaba, la persona invitada estaba presente, ¿no? Es decir, habían dos momentos en que estaba presente. Estaba presente durante, obviamente, la entrevista o la visita a la obra, o el documento del cual se escribía, y luego a él le presentábamos el producto final, como para que más o menos se lea y se entienda lo que él nos exponía. Pero también hay que decir una cosa, ¿no? O sea, son diferentes obras que tienen son diferentes herramientas que tienen diferentes acercamientos. Entonces, el acercamiento, por ejemplo, con una conversación crítica es muy, muy personal, es decir, muy como del arquitecto con la obra y estar comunicándose con él, diciéndole, oye, mira, dentro del documento que hemos transcrito, que tú nos diste, que logramos captar en audio, hemos logrado transcribir esto, por favor, confírmanos si esto es lo que realmente quieres expresar. Porque la transcripción es un ejercicio muy interesante, ¿no? Es decir, llevar lo que estamos hablando a la escritura, hay ciertas cosas características del diálogo que se van perdiendo, ¿no? Uh-huh. Y que no se pueden poner directamente en el documento porque no se entiende. Entonces es como ir un poco, no traduciendo, pero sí un poco como acomodando todo para que se exprese de forma igual. Editando, sí, gracias por eso. Yo me enredo muchísimas veces con muchas palabras. Sí. Eso era, con las conversaciones críticas era muy cercano, así, muy de tú a tú, ¿no? Reflexiones teóricas era un poco alejado de todo, ¿no? Alejado de la teoría. Se había leído teoría, pero alejado de lo que se decía sobre eso. Alejado del arquitecto y alejado de la obra. Era algo más sobre un texto que se escribía en base a distintos pensamientos y que se alineaban a una cuestión en el tiempo, pensamiento o escrito. Entonces ese era más bien muy de texto crítico, o sea, muy como, o sea, si tú quieres leer, si tú lees reflexiones teóricas, es como que puramente textos críticos diciendo, oye, estamos escribiendo así. Luego, crónicas de proyecto era un acercamiento a la obra como en tercera persona, ¿no? No nos interesaba mucho lo que el arquitecto decía, no porque no nos parece importante, sino porque queríamos hacer esa distancia de ese pensamiento y saber lo que la obra expresa al final. Porque la historia más o menos te cuenta de eso, ¿no? Te cuenta mucho de lo que pasó y sigue pasando de la obra construida, y el pensamiento se diluye un poco, ¿no? Y comienzas a encontrar ese pensamiento tal vez en grabaciones, en conferencias, pero no sobre la obra específica. Entonces, queríamos hacer esa distancia porque hablar directamente, proponer nuevamente el pensamiento del arquitecto sobre una crónica de proyecto era como otra vez decir lo que posiblemente seguirá o ya está diciendo. Entonces era más bien decir, ok, comprobar si en un método dado la materialidad, la constructividad, la idea espacial se expresa tal como él nos comentó en la visita, comprobar y decir, sí, se expresa, no se expresa. Entonces, esa distancia crítica era interesante, que al final también, cuando se terminaba el texto de Crónicas de Proyectos, también lo pasábamos al invitado, a los diseñadores, constructores de la obra, pero tratamos de proponer que no existan muchos cambios porque era un pensamiento más de texto crítico, ¿no? No tanto, si tal vez le saltaba algo a la vista, los cambios eran mínimos, más de forma, pero no tanto de función, por así decirlo. Entonces, creo que ahí vamos como más o menos tratando de ir haciendo que las diferentes herramientas tengan su propia identidad, hasta inclusive las diferentes herramientas se escriben de forma diferente, en la cual hemos creído que se expresa mejor antes que tener una manera muy homogénea de escribir sobre todo, ¿no? Entonces creo que por ahí hay como una idea de identificar cada herramienta por cómo se escribe, aparte de cómo analiza.
Y buenísimo también tener como esas distintas miradas, porque em, realmente como en este tema, en este ejercicio de la difusión y de la comunicación de la arquitectura, siempre va a estar como esa voz del autor de la obra y que de alguna forma, según como sea su manejo de las comunicaciones, esa misma voz es la que replican muchos de los otros medios, porque pasan el kit press para los otros medios y terminan publicando, hacen algunas ediciones como de opinión medianamente someras pero termina siendo como el mismo producto. Muestran las fotos que ellos seleccionan, muestran los planos y la información y el orden en la que ya el mismo estudio lo había planteado. Entonces ahí donde entra como esa posibilidad de mirarlo como que hasta sería un buen ejercicio, como que mirar un poco lo que había hecho Oscar también con algunas de las cosas de su revisión sobre los discursos, de ver realmente qué tanto de esas cosas que se dicen se están aplicando o opinar sobre lo que se está publicando. Ahí hay como bastantes miradas interesantes. Otra cosa que, o sea, ahora como escuchando todo el trasfondo y toda esa construcción que tienen de cada uno de las estrategias y sabiendo también como la dedicación que tienen, eh, quería saber también cómo, o sea, primero, qué haces además de textos críticos y lo otro es qué tanto tiempo le dedican, o sea, por lo menos ahora que lo estás retomando o si quieres referenciarlo con la parte, la primera etapa, ¿cuánto le dedicaban a esto? Porque en verdad es como harto trabajo detrás y es bueno transparentar hasta esas cosas. Claro, a ver, en ese tiempo cuando yo salía del máster, tú sabes, ¿no? Es como, hay momentos que te da que has leído mucho y que estás ahí muy como efervescente y que piensas mucho y que comienzas a hacer cosas por ahí, que estás como muy activo, ¿no? En ese tiempo, cuando recién nace, yo tenía claro que era un proyecto de un año, era un proyecto que me iba a demandar tiempo. Yo le dediqué, al principio era yo solo, la verdad, le dedicaba 2 horas diarias. Como era una cuestión que la hacía propia en mi casa, al final de la tarde, al final, antes de dormir, era como 2 cosas, era revisar, escribir, editar. Los 3 primeros textos son muy como analíticos de obras, son herramientas pero analíticas, eran más escritos personales, bueno, no, propuestas muy personales sobre cómo analizar cosas, ¿no? Con referencias que había tenido ya en el máster. Eh, Luego comenzamos a hacer un buen match con Juan Carlos. También hay un colega que nos apoya también de manera muy satelital, que es Pierre Berroux, y comenzamos ya a repartirnos un poco el trabajo. Entonces ya no era un trabajo de 2 horas diarios, sino que era un trabajo tal vez de 4 o 3 horas a la semana, donde cada quien hacía una cosa muy determinada, luego nos juntábamos. Era muy orgánico también, ¿no? Porque actualmente soy docente. Trabajo en 2 universidades, en la Universidad Católica de Guayaquil, en la Universidad de Guayaquil, de Guayaquil, obviamente, en la universidad pública, como proyectos míos arquitectónicos, muy pocos, 2, 3 o 4, poquísimos, menos todavía construidos. Entonces, cuando empiezo a hacer textos críticos era solamente práctica arquitectónica mía, muy personal, y algunos proyectos que compartíamos en una pequeña oficina que tenemos con Juan Carlos y con Pierre nuevamente. Y luego, ok, como estábamos siempre ahí presentes, decir, bueno, hagamos esto ahora entre todos y nos repartíamos, ¿no? Entonces, ahora mismo, te digo, después del tiempo que ha pasado, ya es un trabajo mucho más como ir estando, por lo menos yo, en momentos muy claves, ¿no? En cómo se lanza la publicación, qué se va a publicar, qué se edita, si la herramienta, si lo que estamos aplicando al texto corresponde a la herramienta o no, de qué forma, cuántas veces y cómo se va a publicar. Y de ahí hay, alrededor mío, hay cerca de
de 4 o 5 personas más que nos están apoyando siempre, como que manejando cosas, buscando más información, recopilando bases de datos. Entonces, ahora mismo no soy solo y estoy muy agradecido porque hay gente que, como es un proyecto propio, que no genera actualmente nada. Entonces, es como súper agradecido que hay gente que se interesa, que cree que puede ser una idea que puede llevar a otras cosas más, aparte de conocer a más gente. Es como más o menos digamos, la punta de lanza ahora mismo de la gente que se nos une para trabajar. Entonces, por nombrarlos, ¿no? Y creo que es súper interesante decirlo. Estamos con Carlos, está Pierre, está Eleanor, está Ricardo, ambos que ahora mismo están en España estudiando. Está ahora Oscar, está Emily, que es una máquina haciendo cosas. Entonces, hay un equipo creo que ahora mismo bien conformado y que ahora sí sabemos qué hacer cada quien. Claro, y acabas de comentar algo que también tenía pendiente dentro de estas ideas de ir transparentando, mostrando la cocina, como dicen, era esa lógica de que de alguna forma también al dedicar tiempo a esto se deja de dedicar tiempo a otras cosas que de alguna forma, o sea, laborales me refiero, son las que producen o las que generan como ingresos. Entonces, al tener una idea como de un proyecto que era de un año y ahora ha ido escalando y creciendo, era esa otra cosa que quería saber de cómo, o sea, la pregunta era cómo se financiaba esta idea o este proyecto, pero por lo que comentas de que en estos momentos no produce, o sea, si ya tienen ideas de cómo llegar a implementar esto, porque de todas es dedicación de tiempo y es un esfuerzo y obviamente hay aprendizajes detrás, pero por otro lado está no solo el hecho de lo rentable, sino de lo sostenible del proyecto en sí, o sea, de poder mantenerlo y que siga creciendo. Yo creo que involucra mucho ese tema también de los ingresos, lo financiero ahí. Sí, a ver, es un poco chistoso porque justamente la vez pasada que estábamos antes del conversatorio estábamos imprimiendo y probando todos los textos para ver cómo se veían, ¿no? Porque finalmente es un formato A5 que tienen algunos 40 páginas y tratamos de que sea una buena impresión, por lo menos para nosotros. Y un colega, José Ricardo, comenta, estamos en pérdida en realidad ya en este momento, pero súper chistoso porque decía, no estamos generando nada y ya estamos perdiendo. Pero mira, a ver, creo que hay una especie como no quiero decir lo que es una responsabilidad, pero sí hay por lo menos unas ganas de echar un proyecto a andar y que muestre tal vez y que complemente la escena de la práctica arquitectónica desde un ámbito que, no, aunque puede leerse muy académico, desde un ámbito que no es ni tan académico ni tan del arquitecto haciendo proyectos y escribiendo sobre sí mismos. Entonces creo que eso por lo menos como pensamiento muy idealista, creo que funciona para muchos y siempre hemos estado nosotros como que, mira, hay que hacer esto, pero no se hace porque tal vez no genera y no sabemos cuándo va a generar. Yo ahora mismo no sé cuándo va a generar, tampoco sé en qué va a despuntar el otro año textos críticos, pero sí tengo súper claro que hay que hacer algunas cosas, ¿no? Primero, darle la posibilidad de que las herramientas se mejoren, ¿no? o que aumenten tal vez si fuera necesario. Creo que el trabajo de Oscar que está haciendo ahora mismo puede convertirse en una nueva herramienta en la forma en cómo él analiza el discurso, que es súper interesante y se alinea muchísimo a lo que hacemos en textos críticos. Pensaría que hay que dar un salto un poquito más allá, ¿no? A que la forma en cómo se está tomando la difusión de los textos no sea solamente sobre un solo medio. Ahora mismo con toda la red que se tiene de comunicación del mass media,
creo que hay algunas cosas que nos hacen falta, ¿no? Por ejemplo, tenemos el proyecto de desarrollar la página web. Creemos que por la página web, así como hay otros textos más, tal vez de otras páginas como San Rocco o del propio Divisare o un momento dado cuando se pensaba en la obra escrita de Massí Tuñón del Circo, eran textos que podrían descargarse y algunos habría que pagar para poderlos descargar. Entonces, no me está en este momento moviendo muchísimo la idea de monetizar. Ahora lo que ahora mismo me mueve es la idea de afianzar las herramientas y conectarme con otros países. Creo que después de eso podemos llegar a otras cosas un poco más potentes, ¿no? Creo que monetizar ahora mismo es un recurso que es necesario, que tenemos que hacerlo de alguna forma. No podemos, yo creo que el trabajo tiene que ser de alguna forma remunerado, pero me parece que no es el momento ahora. Yo creo que 4 años para un proyecto que ha hecho 12 publicaciones, la última con muchísimo demora, pero es como que la que cierra esa primera temporada, es todavía prematuro, me parece, para empezar ya con un proyecto que se puede monetizar. Y con esto hay muchísimas referencias de otros proyectos más que se han dado, creo que en muchísimas partes del mundo, ¿no? Entonces, creo que es muy prematuro, hay mucho que hacer todavía, mucho que evolucionar. No creo que estoy preparado para vender algo que todavía, a mi parecer, le hace falta mucho más trabajo y que brinde a quien lo adquiera la felicidad de tener esa idea de cuando te compras un libro, ¿no? Que lo tienes ahí, te dan ganas hasta de comértelo porque está bonito, es bueno el contenido y está muy bien estructurado. Entonces yo creo que te da falta. Así que por ahora aunque es muy necesario, no me mueve mucho eso. Todos los que estamos trabajando hasta ahora, aunque suene muy romántico, tenemos como muchísima fe en lo que pueda pasar más adelante. Pero creo que hasta mientras nos entretenemos, ¿no? Y he tratado de transmitir la idea al resto de mis colegas que este es casi como un hobby, ¿no? Es algo que lo haces por ahí, tienes un tiempito, lo haces. No quiero que nadie pierda el sueño ni que se amanezca por eso, sino bien que vamos haciéndolo con una meta muy clara, pero no todo al mismo tiempo, sino paso por paso. No puedo decirte más, la verdad, porque hay como un futuro súper inhóspito de algunas cosas que yo quisiera hacer, pero todavía no me atrevo a lanzarlas, porque te digo, para mí es muy prematuro, la verdad. O sea, creo que es algo que todavía tiene que madurar más para poderse llevar a otro lugar. Sí, ahí con ese tema que a veces es un poco como conflictivo, por decirlo así. Creo que hay como para nosotros armarnos toda una temporada de conversaciones con mucha gente porque tiene demasiadas aristas también y siempre está como esa postura de esta idea del hobby, pero de alguna forma, para que estas cosas salgan bien, ahí requieren inversión, requieren como... Entonces, si de alguna forma más, o no sé, por lo menos desde mi postura, es como más también que verlo como ese tema de producción o monetizar a partir de eso, es como también la otra instancia de que se sostenga, de que uno pueda decir, bueno, sí, lo voy a dedicar a esto. Pero, como digo, son temas que dan como para poder extendernos muchísimo ahí al respecto. Jorge, en verdad, un gusto enorme la conversación. Muchísimas gracias por todo lo que compartiste. Tenía como muchas otras cosas que quedaron pendientes para una futura conversación. Para ir cerrando, dejamos abiertos el espacio para que puedas invitar a otras personas a que participen en el proyecto, a que lo sigan por las redes. O sea, puedes aprovechar de comentarnos también la página donde pueden conseguir los textos y hacia dónde va todo esto como de poder participar dentro de textos críticos en esta edición ahora latinoamericana. Sí, bien, muchísimas gracias, Billy. Creo que ha sido una muy buena oportunidad
oportunidad, como tú dices, para un poco desnudar y poner como que los platos sobre la mesa sobre lo que estamos haciendo en Textos Críticos. Este proyecto que, te digo, me ha traído, más allá de pérdidas, muchísimas alegrías por cómo se han ido sumando las personas, y también esta posibilidad de comunicar de otra forma arquitectura, que creo que es súper interesante en el contexto actual, donde nos llega información de muchos lugares y no sabemos cómo ir sabiendo qué ver, ¿no? sobre el proyecto, sobre la obra, sobre el pensamiento del arquitecto. Ahora mismo estamos pensando muchísimo en este proyecto un poco, digamos que alómano, es llevarlo a otras instancias, a otros países. Tenemos este primer encuentro con Chile que me tiene bastante ansioso e impaciente y muy contento a la vez. Después de estos textos, creemos la necesidad, o mejor dicho, necesitamos, o por lo menos queremos, de que otras personas se suman a escribir un texto libre, un texto que se ajusta a las herramientas, un texto que puede ser publicado de manera rápida y sencilla. Yo estoy seguro de que hay muchísima gente todavía que está por ahí detrás de cámaras, oculta, que tiene un pensamiento importante y que lo desea exponer. Nosotros creo que podemos ser una muy buena plataforma para poderlo hacer siempre y cuando cumpla con algunas cosas que nosotros requerimos, ¿no? Que no son nada complejas, la verdad. Actualmente estamos en nuestra única página, que es Instagram, que es @txt.críticos. Dentro de esta página van a encontrar enlaces para poder encontrar los textos completos y además enlaces a otras cosas también interesantes que tenemos por ahí. Estamos tratando de alimentar el feed con distintas cosas interesantes, lanzando otros de los textos. Esperamos nos sigan, nos escriban, nos comenten, por favor. Nos cuenten también sobre su idea al leer uno de los textos que hemos lanzado, y que se sumen más a este proyecto. Creo que esa sería esta sencilla despedida y muchísimas gracias nuevamente, Billy. Gracias a ti, Jorge. Estuvo muy buena la conversación y de nuevo muchas gracias por tu tiempo y por compartirnos un poco de la cocina detrás de esta iniciativa de Textos Críticos.